Amén. Bien, René, te damos el lugar. Gracias por estar del otro lado para poder compartir con nosotros este estudio a los filipenses. Adelante, René. Hermanos, les hago un recuento. Esta mañana llegué de una ciudad a otra. En este momento me hallo en la ciudad de Sucre. Y al llegar esta mañana, como las 5 de la mañana, encuentro en esta casa que habían cedulones que habían pegado los del Tribunal de Justicia. ¿A razón de qué? Los que hemos suscrito un contrato de anticrético para vivir en este inmueble, tenemos ya un plazo ya señalado, definido para poder desocupar la misma. En otras palabras, que todos los bienes que nosotros tenemos en este inmueble, como otros anticresistas, lo van a sacar con fuerza pública a la calle. Implica, mis hermanos, que ciertamente perdí $12,000 por estafa con el cuento del anticrético, pese a que se ha realizado una regulación correcta para suscribir tal contrato. Ahora bien, en la eventualidad de ser echado para afuera, ¿qué actitud cree que yo debo asumir, mi hermano, mi hermana? Sé que esta situación, de alguna u otra manera, aflige. Es posible, mi hermano, mi hermana, que en algún momento usted también haya pasado alguna crisis, sea de carácter familiar, laboral, familiar, eclesiástica, o lo que fuere. ¿Qué hace cuando se halla, mi hermano, mi hermana, frente a una situación cruda, crítica, como la que estoy viviendo y como la que usted seguramente ya vivió o pudiera vivir a más allá? Hermanos, estamos estudiando una hermosa carta, como es Filipenses, escrito de un amigo a sus amigos. Como ya aprendimos que el apóstol Pablo escribe esta carta a sus amados, a sus amigos de Filipos. Recordarán que el apóstol Pablo en este momento, al escribir esta epístola, se halla en una prisión. Ya anteriormente, 2 años ha estado preso en Cesarea. Eso nos da el relato en el libro de los Hechos. Y ahora, nuevamente, esta vez está preso en Roma. No porque él haya quebrantado alguna ley civil, sino simplemente por anunciar el evangelio de Cristo. Ahora él está preso. Sin embargo, a pesar de encontrarse en una situación como esa, este gran hombre de Dios nos habla una y otra vez, diciéndonos: tened gozo. Una y otra vez se usa ese término de gozo o regocijaos. Si hermanos han estado acompañando ya este estudio, les pregunto, si es que recuerdan, y a lo mejor también lo han revisado, ¿cuántas veces se menciona el término gozo o regocijaos en esta carta de 4 capítulos? 104 versículos. ¿Alguien recuerda? A ver, tal vez una hermana.
¿saben? Más de 16 veces. Básicamente, podríamos decir 18 veces. Esto a mí personalmente me llama la atención poderosamente, que pese a estar con detención domiciliaria, estar en esta ocasión en la cárcel, él puede hablarnos de gozo o regocijarnos, estar alegres a pesar de esa circunstancia que él estaba viviendo. Mi hermano, nosotros también podemos pasar una situación no similar tal vez a la situación que pasó Pablo, pero en cualquier otra situación adversa. Hoy aprenderemos sobre el gozo de la adversidad. Hermanos, ¿alguien me puede ayudar con la lectura de Hechos capítulo 19, versículo 21? ¿Alguien podría leer si tiene una Biblia a la mano? Hechos capítulo 19, versículo 21. Como antecedente vamos a leer sobre la vida del apóstol Pablo y con los deseos que él tenía de visitar Roma. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Gracias, mi hermano. Dentro de la obra misionera del apóstol Pablo, sus deseos siempre han sido de levantar testimonios, de alimentar, acrecentar a los hermanos en la fe. Y sus deseos estaban también los hermanos que estaban en Roma. Otro pasaje, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 15, que nos habla de los deseos que él tenía de visitar Roma. Hechos capítulo 23, versículo 11, ¿algún hermano también o una hermana? Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Gracias. Y el último versículo, que también voy a pedir que lo lea una hermana o un hermano también. 2 Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias. En estos antecedentes de la vida del apóstol Pablo, podemos ver el deseo ferviente de él a fin de que el evangelio vaya expandiéndose y él iba de un lugar a otro lugar. ¿Saben? El apóstol Pablo fue a predicar el evangelio a Jerusalén y por predicar el evangelio, él, por los judíos, ha sido arrestado y ha estado en la prisión. Ahora, nuevamente, debido a un tumulto que hubo, también hubo una persecución, de modo que ahora se encuentra en la cárcel, en Roma. Saben, mis hermanos, Dios permite muchas veces que pasemos por la adversidad, por las aflicciones, con un propósito determinado y siempre será para nuestro bien. Acerca del
la adversidad, vamos a desprender de esta porción que hemos dado lectura 7 principios que nos van a animar a poder sobresalir de entre la adversidad. Y vamos a encontrar que sí hay ciertos beneficios que se desprenden de ella. El primer principio es esto, que la adversidad promueve el progreso del evangelio. Note el versículo 12, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Como dije a un principio, el apóstol Pablo pasó por muchas cosas. Entre ellos estaba el deseo de ir a Roma. Pero saben, él dice aquí que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Saben, mis hermanos, la adversidad promueve el progreso del evangelio. Siempre será así. Segundo principio, la adversidad provee oportunidades para testificar. Versículo 13 dice así: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Mis prisiones. Verán, hace referencia nuevamente a las cadenas. Ahí estaba, en la cárcel. No estaba él al escribir esta carta y otros sentados disfrutando de una playa, tomando un vaso de limonada. Nada de eso. Ni siquiera ha estado en cuarentena pasando una pandemia como las que estamos pasando, del que no logramos del todo aún salir. Él estaba en la cárcel por causa del evangelio, haciendo que progrese el evangelio, se expanda el evangelio. Así que, mi hermano, recuerda el primer principio, que la adversidad promueve el progreso del evangelio. Segundo, provee oportunidades para testificar. Dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era una guarnición, era una guardia que protegía a los presos que estaban ahí, que los custodiaba a fin de que finalmente acudieran a una audiencia ante el César. Prácticamente estaban encadenados a un guardia. Tenía una custodia permanente. Las 24 horas, el apóstol Pablo ha estado encadenado a un soldado. Se dice que 4 soldados estarían custodiando por día y por turno al apóstol Pablo, porque hacían cambio. De modo que durante el día tenía 4 oportunidades para poder presentar el evangelio, y así lo hacía de forma grandiosa. La cárcel para él ha sido una oportunidad para presentar el evangelio, para testificar de Cristo. No perdió el tiempo. Sin embargo, desafortunadamente nosotros a veces desperdiciamos las oportunidades para testificar el evangelio, ni teniendo libertad irrestricta, teniendo en nuestros países, ahí en República de Argentina como aquí
en Bolivia tenemos todavía la Constitución que nos ampara, dándonos la libertad de culto. Pese a que no hay una restricción legal para que nosotros no prediquemos el Evangelio, para que no nos reunamos. Es más, dése cuenta lo siguiente: nosotros, mi hermano, mi hermana, aún nos estamos reuniendo a través de este medio tecnológico. Podemos. Pues bien, esto debe ser una oportunidad también para testificar el Evangelio a personas que aún no conocen a Cristo. Capítulo 4, versículo 22 por un momento de esta porción que dice así: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. A razón de que el apóstol Pablo tenía un fervor apasionado por el Evangelio, ha hecho que llegue a la casa de César el Evangelio. Al palacio llegó el Evangelio. No desaprovechó la oportunidad que él tenía, pese a estar dentro de una prisión. Tercero principio: la adversidad produce valor en otros creyentes. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El hecho de que Pablo ha estado en la cárcel ha hecho efecto, indujo valor, valentía también en otros hermanos para que sigan proclamando el Evangelio. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Alguien dijo estas palabras y es grandioso. El Evangelio no simplemente depende de nuestros labios para ser proclamado. No simplemente depende de nuestros pies para ser expandido, sino depende de nuestra vida para ser ilustrado y recomendado. Es impresionante cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio con sus labios, pero esa las recomendaba a través de su vida. El Evangelio lo vivía. A veces nosotros fácilmente nos jactamos y decimos: no me avergüenzo del Evangelio. Pero ¿por qué no nos preguntamos: ¿será que el Evangelio se avergüenza de nosotros? Es terrible, ¿no es cierto? Puede ser que eso sea. Nuestra vida no respalda a nuestra creencia. Nuestro estilo de vida debe ser acorde. Lo 8, versículo 1 y 4 vamos a leer por un momento. Dice así, Hechos capítulo 1, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, recordarán que hubo una persecución, una tras otra, en contra de la iglesia del primer siglo. Cuando hubo persecución, las semillas del evangelio iba expandiéndose más. El Señor ha permitido que haya eso para que los apóstoles salieran de Jerusalén y vayan predicando el evangelio. Iban esparcidos por todas partes anunciando el evangelio los apóstoles. Mi hermano, la adversidad produce o provee oportunidades para testificar y produce valor en otros creyentes para enfrentar la persecución y seguir predicando el evangelio. Nosotros podemos pasar otro tipo de adversidades, pero ciertamente, mi hermano, cualquiera que sea, usted debe seguir proclamando el evangelio. Cuarto principio. La adversidad prueba el carácter de nuestras amistades. Versículo 15, 18. Dice así, 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Saben, hermanos? La adversidad prueba el carácter de nuestras amistades. Se dará cuenta que cuando pasamos por adversidades y dificultades, es posible que muchos no estén a su lado. Cuanto más desea la compañía, que un hermano o una hermana le dé palabras de aliento, no esté a su lado. Porque finalmente nos daremos cuenta que la adversidad prueba de quién está junto a nosotros. En circunstancias como estas, si un hermano o una hermana lo hace una llamada, ve cómo está su vida, se preocupa por usted, realmente es hermoso, ¿sabes? Pero si no es así, ya se puede ver, hermano, no están con usted. Otro principio. La adversidad provoca crecimiento en nuestras vidas. Versículos 19 y 20 dice así. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi oración. El apóstol Pablo, así como oraba por las iglesias, por esta iglesia y por otras iglesias, él también deseaba y esperaba que también oren por él. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él deseaba salir de la prisión, gozar de su libertad. Y los hermanos no cesaban de orar por él. Recordarán también ese relato histórico de cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Los hermanos sí que oraban por él. Hermano,
La adversidad prueba el carácter de nuestras amistades. Recuerde, una hermana o esté en el momento más crítico de su vida, créame, usted está siendo bendecido. Otro principio, la adversidad provoca crecimiento en nuestras vidas. Versículos 19 y 20 dice así. 19 al 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo tenía deseos de estar con los hermanos de Filipos aún con vida, pero él quería que Cristo sea magnificado aún en su cuerpo, como dice ahí, en vida o por muerte. Lo siguiente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es un versículo que lo hemos memorizado. Eso debe ser también nuestra meta, nuestro deseo. Que para nosotros nuestra vida debe ser Cristo y punto. Debe ser nuestro todo y en todo. Esa debe ser la razón de nuestra existencia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es que Pablo estaba diciendo, ya quisiera morir, ya listos, salirme de esta situación. En otras palabras, él sabía muy bien, sea que esté vivo o que esté muerto, le daba igual a él, porque ciertamente había ganancia en él, había un propósito en él. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La adversidad purifica nuestros motivos. También prepara para que podamos ver nosotros la muerte en perspectiva. Versículo 22 al 26 dice así. Mas, si el vivir en la carne está para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo está diciendo, como ya lo estoy mencionando una y otra vez, él quería aún estar vivo para seguir animando a los hermanos de Filipos. Quería seguir con ellos. A pesar de la situación crítica que pasaba, quería seguir con ellos. Tenía amor por esta asamblea local, los filipenses. Y sabía también que ellos lo amaban a él. Y él dice, ¿no? Sé que si yo parto a la presencia del Señor es muchísimo mejor, pero si aún lo estoy, es la razón de estar todavía con ustedes. Hermanos, nosotros podemos también disfrutar de este gozo, que no depende de las circunstancias externas, porque créame que la felicidad es resultado de causas externas. Recibimos una buena noticia, tal vez sea financiera u otro, pero esto es circunstancial. Por momentos podemos reír por esto,
Pero sin embargo, el gozo del que habla el apóstol Pablo, del que disfrutaba, era un gozo que prevalecía por encima de cualquier adversidad. Hermanos, es el gozo que también lo tenemos en nuestro corazón, porque por el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, de modo que podemos reflejar y reproducir el gozo que ya está en nosotros. Hermanos, en esta pandemia del que no logramos aún salir del todo, es más, mi hermano, como le decía también, sea en cualquier circunstancia negativa que usted se encuentre, mi hermano, mi hermana, usted puede gozarse en el Señor. Por eso es que Pablo nos dice, como le dije una y otra vez, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, os regocijaos. Porque finalmente nuestra existencia en este mundo está por una razón. Y la razón es proclamar el Evangelio a este mundo. Vamos a orar para terminar y cerrar la prédica. Soberano eterno Dios, gracias por permitirnos abrir tu palabra y desprender de ella principios que nos ayudarán a pasar cualquier adversidad que tengamos que enfrentar. Y a pesar de todo, disfrutar del gozo que está en nosotros, que es capaz de sobreponerse a cualquier dificultad. Señor, ayúdanos a imitar a este gran hombre, como es el apóstol Pablo, que nos dejó un legado maravilloso. Y las enseñanzas que nos imparte realmente es desafiante para nosotros. Que en este siglo nosotros podamos seguir proclamando el mismo evangelio que fue proclamado. Gracias, Señor, por tu palabra. Así te lo agradecemos en esta noche, siempre invocando el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.